obviamente con un pequeño rango de error, ¿no? También los hemos analizado mediante fisisorción de nitrógeno para obtener el área B de las muestras. Vemos que tienen un área moderadamente alta. Y aquí empezamos a ver algo importante. El área superficial de estas muestras empieza a aumentar de manera considerable a pequeñas concentraciones de cobre. Por ejemplo, a 0.75% de cobre, el área superficial de la muestra es de 92.1 metros cuadrados por gramo, comparado con el óxido de titanio, que no tiene cobre, de 69.4. Entonces, ha habido este incremento de poco más de 20 metros cuadrados por gramo, tan solo añadiendo 0.75% de cobre. Algo similar ocurre cuando hemos agregado 1.5% de cobre, que el área superficial es alta, pero sucede algo interesante, que a partir de porcentajes mayores, iguales o mayores a 3%, ahora el área superficial decae. Decae de manera paulatina, 78.1, 77.0, etcétera, hasta llegar a valores cercanos al área superficial similar a la que se obtiene con el óxido de titanio sin dopar, sin presencia de cobre. Entonces, esto ya nos está dando un indicio de que algo sucede. Algo está sucediendo a bajas concentraciones de cobre y otra cosa muy diferente está sucediendo a altas concentraciones de cobre. Bueno, también los hemos analizado por difracción de rayos X, donde solamente hemos visto la presencia de anatasa, no hemos visto ningún pico de difracción relacionado a ninguna especie cristalina de cobre, ningún óxido ni cobre elemental, incluso a porcentajes bastante altos como el 21%, como el 17 o 21%, no se observó ningún pico de difracción relacionado a especies de cobre. ¿Qué nos puede indicar esto? Pues puede indicar que sabemos que tenemos ahí el cobre, pero probablemente esté formando parte de la estructura cristalina del óxido de titanio o esté en forma amorfa. Por lo tanto, no lo podemos ver por medio de difracción. Bien, a partir de los resultados de difracción de rayos X, hemos hecho un análisis de Rydberg para encontrar el volumen de la celda unitaria del óxido de titanio con respecto a la concentración de cobre. Y también hemos estimado la tetragonalidad de esa celda simplemente por el cociente de los parámetros C y A de la estructura. Y hemos obtenido resultados bastante interesantes. Por ejemplo, ustedes pueden ver en la parte superior derecha de la diapositiva cómo a bajas concentraciones de cobre, concentraciones del 3% para abajo, hay un incremento en el volumen de la celda. Apenas hemos agregado pequeñas cantidades de cobre al óxido de titanio y aumenta de manera abrupta el volumen de la celda. De manera similar, hay un aumento en la tetragonalidad de la celda. ¿Qué nos puede indicar esto? Pues que probablemente el cobre se esté incorporando a la estructura cristalina del óxido de titanio y lo que está haciendo es expandirla. Pero, por otro lado, observamos que altas concentraciones de cobre, cercanas desde el 3% hasta el 21%, decae de manera abrupta la tetragonalidad. La tetragonalidad de la celda cristalina, el óxido de titanio, decae de manera abrupta, pero el volumen sigue creciendo de manera paulatina, un incremento moderado. Bueno, esto encaja muy bien con lo que hemos hablado anteriormente de emisiones de BET, que algo está pasando a bajas concentraciones de cobre, mientras que otra cosa está pasando a altas concentraciones de cobre. Bien, aquí nos detenemos un poco para tratar de analizar estos resultados y pensar por qué ocurre esto, ¿no? Esta evolución en los parámetros estructurales, los parámetros cristalinos del óxido de titanio, podría implicar una distorsión en la celda cristalina del óxido de titanio. ¿Por qué? Pues porque el cobre se está incorporando a la celda, ya sea de manera sustitucional o intersticial, y lo que está haciendo es expandir la celda. Esto a bajas concentraciones. A altas concentraciones, al decaer la tetragonalidad, probablemente el cobre no está dentro de la celda unitaria, sino está tal vez en la superficie del material. Bien, si nosotros analizamos el radio iónico del ion titanio 4,
en coordinación octaédrica, como se encuentra en el óxido de titanio, pues vemos que su radio iónico es de 74 picómetros, mientras que para el caso de los iones cobre 2 es de 87 picómetros. El cobre 2, el radio iónico del cobre 2 es más grande que el óxido de titanio. De tal manera que si el cobre, un átomo de cobre está sustituyendo a un átomo de titanio, una sustitución en la estructura cristalina, obviamente va a expandir la celda. Si fuese de manera intersticial, que por el tamaño es mucho más complicado, pues también la expandiría. Entonces, a partir de ello, pues podemos ya darnos una intuición que justamente la expansión de la celda cristalina que estamos observando a bajas concentraciones de cobre es indicativo de la incorporación de estas especies de cobre en la estructura de la anatasa. Tal vez, muy probablemente, varios átomos de titanio no se encuentran donde deberían estar en la estructura y están sustituidos por átomos de cobre. Y eso lo hemos visto a bajas concentraciones cercanas al 3% en peso. Sin embargo, en literatura se ha reportado que el límite de dopado de iones cobre en la TiO2 anatasa es de aproximadamente 0.2 y 0.3%. Y nosotros estamos en un intervalo mucho más grande, hasta 3%. Entonces, algo todavía ahí no cuadra del todo. Sabemos que el cobre debe estar incorporándose en el óxido de titanio, pero obviamente no todo el cobre. Entonces, seguimos estudiando la adición del cobre. En este caso hicimos algunos espectros de reflectancia difusa de los materiales y hemos visto dos bandas muy importantes en estos materiales, en estas muestras. Una banda de absorción centrada por ahí de los 470 nanómetros, que por bibliografía la hemos correlacionado con especies de cobre en una matriz de óxido de cobre, de óxidos de cobre, ¿no? Una matriz de aglomerados de átomos donde tenemos obviamente átomos de cobre, átomos de oxígeno, pero que estas matrices deben de estar en la superficie del material y de manera amorfa. ¿Por qué de manera amorfa? Pues porque no lo hemos podido ver por medio de difracción de rayos X. También hemos encontrado una segunda banda centrada aproximadamente a 780 nanómetros, que va creciendo conforme aumenta la cantidad de cobre y que puede estar relacionada a transiciones propias de las especies de cobre que presenten una geometría octaédrica distorsionada. Esto que ya se conoce por literatura, no solamente estamos explicando lo que ya estamos viendo. Entonces, esta banda a 780 nanómetros, pues es relacionada con cobre, con geometría octaédrica distorsionada. Eso ya nos da otra vez la idea de que si el cobre tiene una geometría octaédrica, pues entonces va a estar sustituyendo átomos de titanio en la estructura cristalina, porque los átomos de titanio también tienen una geometría octaédrica en la fase anatasa. Bueno, entonces podemos decir que hay dos tipos de cobre. Cobre que vamos a encontrar en forma de clústeres amorfos, clústeres de óxidos de cobre amorfos, por lo que hemos observado, la banda 470 nanómetros, y también vamos a encontrar especies de cobre que están incorporadas en la estructura cristalina del óxido de titanio. De tal manera que especies de cobre pues van a favorecer una distorsión geométrica, van a favorecer una distorsión en la geometría octaédrica del óxido de titanio, que es lo que ya hemos visto también por Rydberg. Entonces, ahí vamos encajando poco a poco todas las piezas para poder examinar y poder tratar de correlacionarla con la producción de hidrógeno que van a mostrar estos materiales. Bueno, voy a ir un poquito más rápido para poder alcanzar a mencionar todo. Hablamos también de que hemos estudiado la reducción de las especies de cobre por una técnica conocida como reducción a temperatura programada, donde el dispositivo es muy sencillo. Tenemos un tubo con nuestra muestra que está dentro de un horno y le hacemos pasar hidrógeno diluido en un gas inerte. El hidrógeno va a pasar por esa muestra que va a estar a diferentes temperaturas. Nosotros con el horno vamos a programar diferentes temperaturas, de tal manera que la muestra va a ir absorbiendo hidrógeno para reducir todas las especies de cobre. El hidrógeno que no ha reaccionado va a pasar después por una trampa fría
comúnmente de nitrógeno líquido para condensar alguna especie absorbida, por ejemplo, agua o alguna otra especie que se encuentra absorbida. Luego va a ir hacia un detector de conductividad que nos va a detectar el hidrógeno que no ha reaccionado. De tal manera que nosotros obtenemos estos espectros que les muestro en la parte izquierda, donde los picos que se observan son las señales del detector de conductividad y que están relacionadas a la cantidad de hidrógeno que ha reaccionado con la muestra, que a su vez están relacionadas con la cantidad de cobre en cada muestra. Observamos varios picos en estos perfiles, aproximadamente entre 150 grados y 250 grados, que están relacionados a especies de cobre en óxido de cobre amorfo, que es lo que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Estos picos parece que van incrementando, también conforme incrementa la cantidad de cobre. Por otro lado, las muestras con baja concentración de cobre, que les muestro aquí en el recuadro, no lo muestro aquí porque son muy pequeña la señal debido a la baja cantidad de cobre, presentan también otros picos, pero picos más desplazados a temperaturas más altas. Es decir, cobre que se resiste a ser reducido. ¿Por qué este cobre en bajas concentraciones se resiste a ser reducido? Pues porque probablemente esté formando parte de la estructura cristalina. No quiere ser reducido a cobre elemental. Aquí en el pequeño recuadro, pues justamente les muestro las muestras de bajas concentraciones de cobre, desde 0 hasta 3%, y vemos cómo tenemos presencia de picos por ahí de 300 grados, 360 grados, que no tenemos en las muestras de alta concentración de cobre. Entonces son picos relacionados a especies de cobre que tienen una fuerte interacción con el óxido de titanio, probablemente, como les comento, dentro de la estructura cristalina. Bueno, esta técnica también nos permite, pues analizando estos picos observados, pues integrar el área de los picos, la cual va a ser directamente proporcional a la concentración de cobre. De tal manera, entonces, que nosotros podemos graficar la concentración de cobre y el área de esos picos, la cual hemos observado que pues, presenta una buena relación lineal, una buena correlación lineal, excepto por allí en algunas muestras en un intervalo de entre 6.5 o 14% de cobre, que es ligeramente menor y que probablemente está relacionado a especies que no hemos podido reducir hasta 400 grados, que fue el análisis que hicimos. Lo hicimos hasta poco más de 400 grados. Tal vez estas especies pudieran haber sido reducidas si hubiéramos trabajado a 600, 800 grados. Bueno, con toda esta caracterización de las muestras, podemos entonces empezar a concluir que hay distintas especies de cobre en nuestro sistema. Uno pueden ser iones de cobre que están incorporados de manera sustitucional a átomos de titanio en la estructura cristalina del TiO2. Especies oligoméricas de cobre amorfas en la superficie. Clústeres de óxidos de cobre que pueden tener un amplio rango de tamaños. Y de tal manera que todos esos tipos de especies de cobre van a modular las propiedades físicas y químicas de nuestro fotocatalizador. Y por lo tanto, pues van a modificar la producción de hidrógeno. Aquí les muestro así de manera rápida el esquema de cómo hacemos la prueba de hidrógeno. Es un reactor de borosilicato en presencia de agua y una pequeña cantidad de etanol. Ok, perfecto. Voy un poco más rápido. Este es el esquema. Producimos hidrógeno, produce hidrógeno y a través de un gas acarreador nos lo llevamos hasta el cromatógrafo de gases que nos va a detectar la cantidad de hidrógeno producido. Esta es un poquito más la fotografía. Estos son los perfiles de producción de hidrógeno, perfiles acumulativos de producción de hidrógeno. Vemos que son bastante estables, no decae la producción, incluso a tiempos relativamente largos. Aquí lo he separado en dos gráficas para poderlo visualizar mejor. No decae la producción de hidrógeno. Nosotros podemos calcular a partir de estos perfiles de producción acumulativa la velocidad de producción, que es la gráfica
que quiero mostrarles, la velocidad de reacción inicial, donde hemos observado dos importantes picos máximos. Uno a baja concentración, 3% de cobre, y otro a 13.5% de cobre. El pico máximo observado a 3% de cobre lo podemos relacionar pues, justamente con la misma tendencia que hemos observado en el cambio de la tetragonalidad del óxido de titanio, donde las especies de cobre están principalmente dentro del enrejado cristalino. Están sustituyendo átomos de cobre. Esta sustitución, esta adición sustitucional, pues va a tener implicaciones optoelectrónicas en el material. Lo que nos va a hacer es modificar la energía de banda prohibida, tal vez disminuyéndola, nos va a servir para disminuir también la recombinación de los portadores de carga. Eso nos ayuda cuando el cobre está dentro de la estructura. Ahora bien, el otro máximo, a 13.5%, que lo podemos encontrar donde el cobre forma clústeres amorfos de óxidos de cobre, o incluso cobre elemental de manera superficial. Entonces, dos especies principales de cobre impulsan esta fotoactividad. Las especies dentro del enrejado cristalino, que tienen implicaciones optoelectrónicas, cambios electrónicos en el óxido de titanio, y las especies superficiales de cobre, que nos van a ayudar a evitar o a disminuir también la recombinación de los portadores de carga. Bueno, ya para ir cerrando entonces la presentación, también hemos hecho una segunda sección donde ahora solamente queremos anclar las especies de cobre en la superficie. Para ello hemos utilizado óxido de titanio preparado por diferentes formas, por sol gel, por hidrotermal y también por microemulsión. Y un poquito cómo los preparamos. Hemos hecho dos calcinaciones, una a 400 grados y una a 650, donde hemos también sulfatado el material. Sus propiedades, las muestras por sol gel e hidrotermal son muy parecidas. Y quiero mostrarles, bueno, también lo hicimos por TEM, y mostrarles un poco la producción de hidrógeno. Todas las muestras presentaron diferente producción de hidrógeno. Pensamos, bueno, pues la producción de hidrógeno está relacionada con el soporte. Cambiamos el soporte, cambia el área superficial del material y probablemente pues, la producción de hidrógeno cambia. Pues justamente eso es lo que ocurre. El efecto del soporte tiene una gran influencia, aparte de la presencia de cobre. Aquí esta diapositiva justamente nos ejemplifica eso. El soporte que hemos usado para anclar cobre también tiene una importancia en la producción fotocatalítica del hidrógeno, donde en este caso la muestra preparada por Solgel fue la que dio mejor producción, mayor rendimiento fotocatalítico, comparado con otras especies como la microemulsión o la hidrotermal. Entonces, para cerrar esta presentación, algunas conclusiones que podemos obtener de este trabajo es que efectivamente el óxido de titanio puede ser dopado con especies de cobre a través de un método de microemulsión. El comportamiento fotocatalítico de este sistema de cobre óxido de titanio tuvo dos máximos, uno a baja concentración, 3%, y una a alta concentración, a un 13%. A bajas concentraciones de cobre encontramos principalmente al cobre dopando el titanio, mientras que a altas concentraciones se encuentra en la superficie. Finalmente, por la dispersión de las especies de cobre, favorece justamente la producción de hidrógeno. Y bueno, pues sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Gracias, Sergio, por esta excelente ponencia. Tengo una duda que me gustaría plantearte respecto a la inserción de cobre en la estructura cristalina del Claro. óxido de titanio. ¿Han podido cuantificar en qué porcentaje esa inserción es sustitucional o es intersticial? De momento no nos hemos enfocado en esa parte, sí es un trabajo pendiente que estamos considerando, pero de momento lo que hemos enfocado es ver la mejor producción de Correcto. hidrógeno, tratar de encontrar la muestra con la mejor producción de hidrógeno y ahora sí, ya encontrando las mejores condiciones, la que produzca más, sobre esa irnos a ver cuánto está como sustitucional, cuánto está como intersticial. Correcto, muy bien. Bueno, ahí también surge también
otra duda que también quisiera de pronto plantearte es bueno, se introduce el cobre en la estructura de óxido de titanio. Eso también produce también tensiones de red, ¿sí? ¿Han mirado de pronto esa parte de las Claro, claro. microtensiones y en qué medida de pronto si se pudiese correlacionar esas microtensiones con la actividad fotocatalítica? ¿No hay algo así? Claro. Sí, hay estudios respecto a eso, tanto en óxido de titanio como en otros materiales, por ejemplo, el nitruro de carbono grafítico, que es el material de moda ahora en fotocatálisis. De momento nosotros no nos hemos metido en la parte cristalina tan a fondo para estudiar eso. Como te comento, nos hemos metido más en la parte de producción de hidrógeno, tratar de producir lo máximo para encontrar una muestra que podamos escalar. Correcto, correcto. Bueno, sin duda alguna el hidrógeno es uno de los materiales, bueno, es uno de los combustibles del futuro, ¿sí? Sobre todo para la producción de energía. Eh, ¿Tienen ustedes de pronto contemplado algún programa a mayor plazo de pronto de hacer esto comercial? Bueno, la idea que la hemos manejado por etapas es justamente primero producir el hidrógeno por este proceso fotocatalítico, luego una segunda etapa desarrollar materiales que puedan Correcto. almacenarlo. Nosotros podemos producir el hidrógeno, pero obviamente vamos a necesitar un material que permita almacenar hidrógeno para posteriormente, como tú lo mencionas, tratar de escalarlo ya como una tecnología. Entonces, esa segunda etapa es justamente desarrollar un material para almacenamiento de hidrógeno. Excelente. Bueno, Sergio, nuevamente darte las gracias por esta excelente ponencia. Decirte también que eres bienvenido si gustas venir a Colombia ahora después de todo esto de la pandemia. Estaríamos encantados de tenerte acá, de poder contar con tu experiencia, quizás abrir posibles colaboraciones. En todo caso, que sepas que eres bienvenido cuando gustes, ¿sí? No, claro, muchas gracias. Gracias bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Ya sabes que es un gusto siempre tener contacto a viejos compañeros, viejos amigos. Y pues claro, igual acá están las puertas abiertas en México por cualquier colaboración que Bueno, quieran Sergio, realizar. muchas gracias, Sergio. Hasta pronto. Ok. No, al contrario, gracias. Luego. Hasta luego. Gracias.